Dando sequência à nossa programação, nós passamos agora à conferência com o tema Ética, Justiça e Democracia. Para tanto, eu convido novamente ao palco o Dr. Baltasar Garzón. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias a Roberto Caldas, a mi buen amigo Roberto Caldas y a Mauro Meneses por permitirme estar en el día de hoy, un día tan señalado para la firma de abogados que representan, estar hoy acá en Brasilia y también por ser una fecha sumamente señalada por los acontecimientos que recién están sucediendo en este país hermano. Por tanto, por una parte alegría de estar aquí, por otra parte tristeza, por lo que sin duda es un episodio que esperemos sea pasajero. También es un honor para mí que represento la firma de abogados en Madrid, de ILOCAT, Baltasar Garzón Abogados, ser un gabinete jurídico que tiene un acuerdo de colaboración con Roberto y con Mauro, con RM Abogados, para trabajar en conjunto porque compartimos esos mismos principios, ese mismo código ético, esas mismas ilusiones y posiciones, y hay realmente muchas cosas, muchas batallas que librar. El título de la conferencia no es sino indicativo y continuación de lo que ya Roberto ha explicado profusamente. Hablar de ética, de justicia y de democracia es algo que nos indica la interconexión entre estos conceptos. Ética y justicia obviamente no pueden funcionar la segunda sin la primera, y es muy difícil que haya una justicia independiente y asimismo un desarrollo ético de la función, sea pública, sea de colaboración, si no hay unos valores, unos principios y un sistema democrático. Pero precisamente por ello, los tres conceptos pueden estar en riesgo en momentos determinados. Un antiguo aforismo de la Edad Media decía que ningún reino se conquista para siempre. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es creer que lo que está conseguido ya está consolidado y no hace falta reproducir el esfuerzo en forma constante para que esa consolidación no se resquebraje. Y especialmente esto ocurre con la democracia y con las libertades. Hemos visto en nuestros respectivos países, en otros países de Latinoamérica y del mundo, que por creer que esa consolidación existía, se han perdido derechos que se estimaban ya formulados, ya protegidos y ya inatacables. Y de golpe, ante una crisis como la del 2008 en adelante, se han reformulado esas posiciones y no precisamente para mejor.
En ese contexto, por tanto, si de democracia se habla, tenemos que apoyar, sostener el sistema con todos los elementos necesarios para que no se derrumbe. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, yo no sé si es una de las expresiones más manoseadas que puede haber en cualquier país, porque cuando no sabemos lo que decir, decimos el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho puede ser también absolutamente injusto. Es decir, si es un derecho represivo, hay Estado de Derecho, pero no en el sentido que queremos nosotros identificar ese Estado de Derecho. Si se apoya uno de los poderes del Estado, pongamos por ejemplo el legislativo, en decir que se están desarrollando, tomando decisiones de acuerdo con la ley y la Constitución, inmediatamente a continuación diríamos se está respetando el Estado de Derecho. Lo que sucede es que esa actuación, que puede parecer sujeta a la legalidad ordinaria y constitucional, puede quebrantar valores superiores que informan a ese propio sistema, como el de la libertad, como el de la dignidad humana, como lo que consideramos hoy día un acervo de la humanidad, que es los derechos humanos o los estándares de derechos humanos consolidados. En esa dinámica y en ese equilibrio de poderes que caracteriza al sistema democrático, el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo, en algunos países, como sabéis, se introducen algunos poderes más, como el poder electoral o como el poder ciudadano. Hay algunas constituciones, como la de Ecuador, que así se reconoce. Pero en el equilibrio de poderes clásico encontramos el núcleo principal donde tenemos que hallar la defensa de los valores democráticos. Y es muy importante tener esto presente. Y en ese contexto, la justicia, lo que entendemos por justicia, por todo el sistema judicial, no solo el que se refiere a los jueces o al Ministerio Público, sino a todo el contorno del sistema judicial en el que los abogados, las abogadas, representan un papel fundamental como elementos que conectan a la sociedad con la justicia, intermedian en la defensa o en la acusación de los mismos y, en definitiva, en la protección. Hay riesgos, hay amenazas que hoy día se desarrollan con claridad y apenas sin ninguna restricción. La corrupción que está tanto en el desayuno como en el almuerzo, como en la cena, como en nuestra vida desde hace unos años, no solo en Brasil, sino en muchos otros países. Es algo que acompaña casi sistemáticamente a la impunidad. La impunidad se nutre de la corrupción como instrumento para extender su acción. Esa impunidad puede ser de hecho o de derecho. Puede haber normas de impunidad, pero también puede haber decisiones
que, inaplicando las leyes, determinan la persistencia de esa impunidad. Cuando esto acontece en forma inmediata, va aliado el mecanismo, el instrumento de la corrupción. Tener la sensación de que nunca sucede nada coadyuva al desarrollo de la corrupción. Miren, en España, por ejemplo, vivimos un fenómeno curioso desde una dictadura de 40 años que termina en el año 75 con la muerte del dictador, un periodo de transición de 5, 6, 7 años, hasta que un partido de oposición clásico como el Partido Socialista obtiene el poder en el año 1982 y por el hecho de no considerar un elemento de preocupación de la corrupción en ese momento, no se percibió el riesgo de la misma. Se continuaron los mismos mecanismos, no hubo transición en la mecánica de acción de la justicia y nos encontramos con que ni políticos, ni ciudadanos, ni corporaciones, ni siquiera los jueces tenían conciencia o teníamos conciencia de que estábamos alimentando un monstruo que iba a darnos mucha guerra durante décadas. Cuando se advirtió de que esto estaba aconteciendo, de que había de los distintos ámbitos uno que apuntaba directamente a la financiación de los partidos políticos, cuando las primeras denuncias se plantearon como tal en el año de 1994, se negó absolutamente que existiera el problema. Como se negó en el año 93 que existiera en España el crimen organizado. Curiosamente, cuando hablábamos de redes criminales decían, eso es una exageración. Cuando se hablaba de corrupción, se decía, el sistema tiene los mecanismos necesarios para responder. Y esta serie de afirmaciones se repiten una y otra vez en los diferentes países. Por tanto, lo que quiero significar es que cuando a un problema, a un fenómeno se le deja crecer y este fenómeno afecta nuclearmente a la propia ética y credibilidad del sistema, lo destruye, lo corrompe y al final sufrimos las consecuencias. ¿Sabéis cuándo en España se ha tipificado el delito de financiación irregular de los partidos políticos como un mecanismo de corrupción? En 2014, 20 años denunciando la omisión y durante 20 años el poder político, incluyendo en el mismo el poder ejecutivo, el poder legislativo y como un componente idóneo por las consecuencias vistas, el muñidor de esa mezcla, el poder de las organizaciones económicas, que han instrumentado durante todo ese tiempo ese ámbito. 20 años. No daba miedo ser corrupto. No costaba nada. Incluso se celebraba el éxito de altos ejecutivos como referentes sociales, como referentes éticos. Recuerdo a un director de un banco de los más importantes en España que publicó un decálogo de la ética como un proyecto de presentación política.
Aquello concluyó en la intervención del banco y con él en la cárcel. Pero no porque fuera el sistema de actuación, porque alguien me dirá, si dice usted que había impunidad, ¿cómo es que se sancionó? Se sancionó por algo muy claro, porque se salió del cauce, se salió del margen que le estaba señalado, y cuando quiso entrar en el ámbito político le cortaron las alas. Pero no se atajó el problema. Las soluciones artesanales que desde la justicia intentamos con más o menos éxito tampoco produjeron resultado hasta que estalló, hasta que la ponzoña, la suciedad, el pus se hizo ya tan evidente que se abrió y ahí estamos en canal. Estamos ahora mismo abiertos, pero hay una diferencia, creo yo, con respecto a Brasil y a otros países. Cada uno tiene sus particularidades. Y es que, aunque el Poder Judicial en España, ahora mismo hay un 58% de los ciudadanos que afirman que no es independiente, sí aceptan la credibilidad de los jueces que ejercen jurisdicción. Es un fenómeno curioso, llamativo, ¿no? Porque los ciudadanos dicen el Poder Judicial no es independiente y sin embargo dicen los jueces sí son independientes. Bueno, quizás tiene una explicación porque focalizan en determinados ámbitos en los que sí ha habido una respuesta. Con esto lo que quiero decir es que la instrumentalización entre los diferentes poderes o de un poder hacia el otro nos conduce sistemáticamente a la destrucción del propio sistema de equilibrios entre poderes y al propio sistema democrático. Miren, el poder ejecutivo tiene siempre una afición de voracidad, es expandirse, hacerse con todos los resortes o los más posibles, instrumentalizar a un poder, a otro. El poder legislativo en algunos sistemas hace lo propio para contrarrestar al ejecutivo y ambos para neutralizar al poder judicial. Salvo en algunos momentos en que el poder judicial toma una bandera que muchas veces es tan peligrosa como la contraria. Pero históricamente así se ha producido. Recordaréis, por ejemplo, todo el movimiento de Mani Pulite, manos limpias, en Italia, en los años 80, hasta el principio de los 90, en Milán, comenzando en Milán, liderado por jueces como Antonio Di Pietro, Gerardo Colombo, D'Ambrosio, es decir, nombres míticos. O como ocurrió frente al crimen organizado en Sicilia, también más o menos en la misma época, con nombres tan paradigmáticos como el juez Giovanni Falcone o Paolo Borsellino, que fueron asesinados por la mafia, y así sucesivamente en diferentes países, pero el riesgo es cuando se produce la confrontación y uno de los poderes, el judicial, se deja instrumentar por el poder político. Y ahí entramos en la definición o en el análisis de la politización de la justicia o de la judicialización de la política. Y realmente en esa confrontación llevamos mucho tiempo. Desde mi punto de vista hay algo que debe de primar. Yo he formado parte del Poder Judicial y también he estado accidentalmente, durante muy poco tiempo,
en el poder ejecutivo y también en el parlamentario como diputado en el año 93 y en el 94 y como secretario de Estado también en esa época. Por tanto, tengo una visión de esas tensiones que no son malas. No son malas que existan esas tensiones entre poderes. Lo malo es cómo se resuelve. O si uno de los poderes invade el espacio de otro o mutuamente se instrumentalizan, porque al final quien sale perdiendo es la ciudadanía. Los ciudadanos que no solo muchas veces no llegan a comprender por la falta de transparencia qué está sucediendo, si además, como bien decía Roberto Caldas, le introducimos otro elemento que es el de los mass media, el de los medios de comunicación, el del interés económico y corporativo de los medios de comunicación, o mejor dicho, de los propietarios de esos dueños, de esos medios de comunicación, que más atienden al interés corporativo que a generar la información de forma independiente y veraz, nos encontramos con una situación muy grave, que afecta al propio esquema de otro de los baluartes del sistema democrático, que es la libertad de expresión y el acceso a la información. Múltiples periodistas, grandes periodistas, se han visto limitados por esos intereses y por otros intereses de la criminalidad organizada que atacan y eliminan, o por los propios intereses del poder político que silencian o establecen mecanismos para que no haya esa libertad de expresión. En este conjunto de acciones podemos introducir otro elemento más, el de la seguridad jurídica, el de la seguridad de los ciudadanos. Tenemos un sistema aparentemente democrático donde el equilibrio de poderes está definido en la Constitución, donde hay mecanismos de defensa y donde un mecanismo de interferencia puede hacer que todos esos valores entren en infracción. La llamada seguridad del Estado, que en esta parte del mundo tanto ha sido traída a presente para justificar las mayores atrocidades, pero como también ocurrió en Europa o como está sucediendo ahora en otras partes del mundo. Siempre se ha planteado que ese ámbito era algo protegido y que afectaba a la esencia del Estado, produciéndose una grave contradicción. La seguridad de los gobernantes se identificaba con la seguridad de todos los ciudadanos y no siempre coincidía, es más, casi nunca coincide. Por tanto, el nuevo planteamiento, y es en la línea en la que la justicia más progresista o los pensadores o los académicos están trabajando, los propios relatores de Naciones Unidas, es decir, hay que dar la vuelta a ese planteamiento. La seguridad democrática de los ciudadanos es el interés principal para garantizar una seguridad del Estado, y no hay ninguna seguridad del Estado si quebranta la seguridad de los ciudadanos. En ese contexto tenemos ya varios elementos: el de la libertad de expresión o la no libertad de expresión, la tensión que se produce entre poderes, la tensión que se produce como efecto de la incidencia de los medios de comunicación,
los intereses económicos que subyacen y, por tanto, la correlación de espacios opacos que favorecen la impunidad. Pero introduzcamos un elemento más en todo lo que es la ética, la justicia, la democracia, los llamados paraísos fiscales. Bueno, alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con la ética, o con la democracia, o con la justicia? Evidentemente, con todos y cada uno de ellos tiene mucho que ver. Con la ética, porque es muy difícil mantener que hay un principio mínimo de ética en quien, aprovechando los fondos ajenos o disminuyendo los servicios que tendrían que ser compensados con esos fondos, los extrae de un país determinado y los esconde en un lugar de fiscalidad atenuada o de impenetrabilidad fiscal o de información. La justicia, porque normalmente o calla o cuando trata de acceder a esa información se va a encontrar con un cúmulo de imposibles, de dificultades que van a acabar en una frustración absoluta de los propios procedimientos judiciales, con toda una serie de fenómenos concomitantes que van también en la actuación de los abogados que, siendo colaboradores con la justicia, a veces se convierten en mecanismo de distorsión de la misma. Hay varios ejemplos en este momento, en diferentes ámbitos de la sociedad de nuestros países. Los Panama Papers, las publicaciones de distintas plataformas mediáticas, y eso comporta un nuevo escenario de muy difícil análisis desde las propias estructuras del Estado de Derecho, porque normalmente ni siquiera, en muchos casos, hay mecanismos para contrarrestarlos. Pero introduzcamos un elemento más del ámbito de la justicia y en el ámbito de la democracia. ¿Qué tal ocurre cuando los diferentes sistemas jurídicos de los diferentes países no prevén mecanismos para afrontar fenómenos universales como, por ejemplo, la criminalidad económica, financiera o los grandes casos medioambientales que en muchos casos ni siquiera tienen configuración de hechos criminales? No hay un sistema supranacional adecuado para confrontarlos. Y esa falta de confrontación se convierte en un magma de impunidad y en un magma de intereses nuevamente económicos y de beneficios que se amparan en la falta de una normativa universal o internacional o regional que conlleva nuevamente al mecanismo de la impunidad y al mecanismo de la corrupción. Por tanto, se cierra el círculo y podemos estar, desgraciadamente, definiendo qué hacer, cómo actuar, y al final nos vamos a encontrar de nuevo al principio. Por tanto, desde mi punto de vista, la única manera de confrontar toda esta situación es con una participación mucho más activa de la propia sociedad, exigiendo una mayor transparencia en todos los mecanismos de participación y de gobierno de los respectivos países. La regeneración democrática pasa por la transparencia de todos y cada uno de los poderes del Estado y del ejercicio del poder de cada uno de sus representantes. Miren, voy a hacer
un último ejemplo de lo que está aconteciendo en Brasil, visto desde una óptica de un ciudadano extranjero, amigo de Brasil, que lleva muchos años participando en iniciativas solidarias en Brasil, lucha contra la impunidad, todas las áreas de amnistía, de comisión de la verdad, de crimen organizado, en fin, no soy ajeno a lo que aquí acontece. Pero veamos una fotografía desde fuera. Cuando retiramos el prisma, la óptica se agranda y se ven cosas que normalmente a veces no las vemos cuando las tenemos delante. A mí me llama la atención, en orden a la legitimidad de los procesos en marcha. Roberto Caldas hablaba de alguna parte judicial. Yo me voy a referir más a lo acontecido anteayer. Cuando uno lee los medios de comunicación, lee la información, los números, dice, ¿cómo es posible que pueda haber un proceso válido, imparcial, con credibilidad democrática y legitimidad, cuando el resultado ya es conocido antes de que se haya producido la investigación? Entonces esto es como el derecho penal del enemigo. Es decir, tenemos el culpable y vamos a establecer los mecanismos necesarios para eliminarlo. Claro, pero el derecho penal del enemigo recuerda momentos y épocas históricas muy peligrosas, muy peligrosas. ¿Cómo se puede hablar de legitimidad cuando las personas que votan la continuidad o la suspensión provisional de la presidencia de la República, en 2/3 están contaminadas por los mismos procesos que están debatiendo? Realmente a nadie se nos ocurre que un senador podría no estar legitimado para votar si está siendo investigado por corrupción, por ejemplo. ¿Qué grado de imparcialidad va a tener? ¿Cuál es la base del interés de esa votación? Y no estoy atacando, simplemente analizo comparativamente. En España, hoy día, y después de ese proceso beligerante contra la corrupción y demás, tenemos que en el Parlamento ya ni se pueden sentar quienes hayan sido convocados a declarar con cierta consistencia ante un órgano judicial. Es decir, ya el pueblo, la participación ciudadana ha avanzado en esa regeneración a través de la participación y de asumir su rol, que no lo tienen ni los políticos españoles ni en gran parte tampoco la administración de justicia, y se ha conseguido un escenario que ya es irreversible o debería de ser irreversible. Entonces quizás hay que hacer esa reflexión profunda de si no estamos con la falta de participación o de exigencia de transparencia, que en definitiva se convierte en indiferencia, coadyuvando a que el sistema democrático se mueva en sus cimientos. Porque realmente creo lo que digo, si no, no lo diría, cuando se hace el análisis fácil de decir se están cumpliendo las leyes, todos los que nos movemos en el mundo del derecho sabemos que eso no es así. Puede haber múltiples interpretaciones, puede haber una interpretación mucho más progresista, más garantista, menos garantista, más exigente, en fin, hay matices muy amplios, pero lo fundamental es que lo que se está haciendo se constate que se está haciendo con el cumplimiento intrínseco de lo que las normas constitucionales, a través de la interpretación de los tribunales y de los organismos de derechos humanos, establece. Esa es la verdadera razón. Y desde mi punto de vista es
lo que menos se está teniendo en cuenta. Y he visto ese fenómeno en otros países. Como consecuencia de los avatares personales y profesionales propios, he tenido ocasión de los últimos 6 años recorrer prácticamente todos los países y analizar todos los países latinoamericanos y analizar todos los sistemas judiciales y los sistemas políticos y hacer una comparativa entre unas y entre otros y analizar, y en algunos he sido encargado para la remodelación de esos sistemas junto con un equipo más grande. No digo esto como presumir, sino que he tenido la oportunidad de ver los mismos problemas o similares problemas, y las respuestas ya están en algunos casos dadas, en otros casos negadas, y en muchos de ellos por un interés ajeno al ámbito en el que nosotros podemos interactuar. Y cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad jurídica. No me refiero a ninguna tendencia política en particular, aunque lo peor que pueda haber es la selección de objetivos cuando se combate un fenómeno generalizado como el de la corrupción. Porque al final, si esto acontece, vamos a tener el mismo problema, nada más que multiplicado exponencialmente y con una acumulación de falta de credibilidad que va a generar la mayor indiferencia y, por tanto, más impunidad. Es el momento en el que estamos para evitar que esto suceda. En Latinoamérica, y termino con esto, hay un mecanismo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y debemos estar muy orgullosos de que ese sistema exista. Y no lo digo porque uno de sus representantes, en la máxima cúspide judicial de los derechos humanos, nos presida en el día de hoy, pero también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su configuración y la actuación de la Comisión y de la Corte ha sido de tanta importancia, mucho más que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mucho más avanzada en la protección de los ciudadanos que la vieja Europa, que es esencial que se tomen muy en cuenta esos puntos doctrinales, porque si no, nos podemos encontrar que después de un tiempo tengamos que afrontar o nos hagan afrontar la decisión de si se cumple o no se cumplen esos estándares y llevarnos a ámbitos de los que afortunadamente ya hace tiempo emergimos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por permitirme estar aquí con todos ustedes.